Hola amigos y seguidores de nuestro canal de Carifi, yo soy Roger de Audio Component y hoy os voy a hablar de un sistema de sonido que va a ser muy interesante. Hablamos de un vehículo, el Mercedes Clase V, en el cual le vamos a realizar una instalación high-end con un producto de muy buena calidad, sin utilizar amplificaciones de alto nivel que solo las delegamos a aquellas personas que puedan permitirse esas inversiones y conseguir de esta manera un equipo de sonido que va a ser muy equilibrado en su precio, ya que lo importante en cada gama y sistema de sonido, ya sea un sistema de gama de inicio para contentar simplemente a aquellas personas que no les gusta cómo suena su coche y quieren algo que sea efectivo y económico, o dar un paso más allá utilizando ya un producto de calidad, porque ese sistema de sonido va enfocado a personas que sí que le dan importancia a la definición, a la calidad musical y a la armonía de la música, y luego un peldaño más allá en el que es este nuevo sistema de sonido, en el que combinamos de manera equilibrada la amplificación para no realizar una inversión que pueda perfectamente casi doblar en precio, pero sí conseguir el resultado acorde a esa experiencia en sonido que el cliente busca. En este caso, la persona y dueña del vehículo, del Mercedes Clase V, en su familia pues hay músicos, y busca un sonido el cual tenga cuerpo, tenga dinámica, tenga potencia. Ya no solo la recreación virtual en un espacio lo que es tan complejo como un vehículo, ¿no? Que hablamos de que el espacio es muy reducido, las posiciones de los altavoces no van en los emplazamientos más idóneos. De hecho, en este Mercedes Clase V, lo que son los altavoces de agudos, los tweeter, van en las esquinas del salpicadero, en ambos lados, izquierdo y derecho, proyectados hacia arriba, y así de esa manera reflexionando contra el cristal. Ya no solo ese problema se interpone en la mejoría del sonido, sino también la profundidad del salpicadero. Si el salpicadero tiene esta profundidad y aquí van los tweeter, tenemos toda esta distancia, que es la distancia en profundidad del salpicadero hasta la zona del woofer de puerta. ¿Cómo podemos lograr que ese tweeter y el woofer o altavoz de graves medios que va en la puerta cohesionen entre ellos para poder reproducir todo el rango de frecuencias? Teóricamente nosotros, el oído humano puede escuchar las frecuencias o ciclos que parten de 20 Hz, que es la frecuencia más baja, de 20 a 80, donde tenemos el bombo, el bajo. Luego va aumentando esas frecuencias y en esas frecuencias va entrando la información musical ya de registros importantes, como pueden ser vocales, melodías, notas musicales, de instrumentos, de percusión, de viento, de cuerda, como una guitarra, hasta que llegamos a la zona más alta, que es la zona que reproduce el agudo, donde tenemos el siseo de la voz, el color, cuando la música tiene aire, coge aire, no se nota comprimida. Esa zona alta es la que reproducen los tweeter. Bien, si de 20 Hz a 20.000, ahí es donde reunimos toda la información musical, tenemos que conseguir que con el altavoz de woofer, que es este, que reproducirá desde las frecuencias más bajas y luego subirá reproduciendo frecuencias entre los 3.000 Hz, 3.500 Hz, tendrá luego que solapar con el tweeter, y de esta manera el agudo empezaría a trabajar con un corte de 5.000 Hz, por ejemplo, con su corte de frecuencia para solapar con el medio bajo y subir luego hacia arriba para llegar hasta esos 20.000 Hz. De esta manera
conseguir en definitiva y en resumen que con estos dos altavoces reproducir toda la información musical. Si el Twitter, como decimos, lo tenemos aquí proyectado contra el cristal y con un salpicadero que tiene una distancia considerable, ¿cómo va a reproducir este altavoz unas frecuencias para solapar con el altavoz de graves? Es imposible. Con lo cual, en esta instalación vamos a utilizar, vamos a realizar una modificación del agudo, vamos a sacarlo del hueco original y de esta manera lo integraremos más adelantado hacia nosotros, en la zona del pilar en concreto. Bien direccionado, al tenerlo bien direccionado, la respuesta en sonido del altavoz no se verá mermada, ya que no se interpone ningún tipo de obstáculo, como puede ser una rejilla original, una reflexión de un cristal, y al estar más cercano a nosotros, también está más cercano al woofer de la puerta, con lo que cohesionarán entre ellos y conseguiremos un sonido mucho más enriquecedor, donde solaparán los altavoces, los dos altavoces, y conseguiremos convertir esta Mercedes clase V en, por su estructura y sus dificultades, en un sitio ya muy bueno para disfrutar de la música, que es lo que quiere el cliente. Vamos a utilizar la siguiente configuración. Vamos a utilizar el amplificador Eton, el Stilt, que lo conocéis. Es un amplificador que ha ganado el premio EISA por su innovación en ser un sistema de 7 canales más una salida destinada a amplificar un subwoofer, y con tan solo un amplificador podemos realizar infinidades de combinaciones, desde mejorar los sistemas de audio de BMW, los de Mercedes, los de Audi, o cómo va a ser esta configuración. Prestemos atención de cómo son los canales de amplificación de la Stilt. 5 canales de ellos entregan 100 vatios reales, y 2 de ellos son asimétricos, tienen su propia fuente de alimentación y entregan también 100 vatios, pero también la opción de a 2 ohmios entregar 180 vatios. Esto es muy bueno porque para altavoces que tengan menos impedancia, es decir, 2 ohmios, vamos a conseguir más poder de entrega y potencia. Pero si lo utilizamos a 4 ohmios, esos 2 canales de 100 vatios tienen mucha más capacidad y dinámica que el resto de los otros 5 canales. Es decir, los otros 5 canales están más diseñados para amplificar altavoces de rango medio, un 3,5 pulgadas, un tweeter. Y luego los otros 2 canales, a pesar de que indican 100 vatios, son 100 vatios con mucho más ataque y más aplomo, es decir, que va a poder perfectamente con un altavoz de 4 ohmios de 150 vatios RMS, como va a ser la gama de Helix, la gama Competition, que os hablaremos ahora de ella. La configuración va a ser de la siguiente manera: 2 canales con 100 vatios, amplificaremos en activo los tweeters delanteros y vamos a realizar lo que es la modificación e integración para conseguir el mejor de los resultados. Los 2 canales de 100 vatios que pueden funcionar también a 2 ohmios y entregar más vatios van a funcionar a 4 ohmios entregando 100 vatios, pero esos 2 canales, como os decimos, pueden con cualquier altavoz, no importa si funcionan a 4 o a 2 ohmios. Su fuente de alimentación y el tipo de transistores que utilizan son diferentes al resto de amplificación, y nos va a dar mejor ataque, pues irán destinados esos 2 canales a los 2 woofers delanteros en activo. Los otros 2 canales de 100 vatios pondremos un sistema, un conjunto de vías separadas para tener un sonido ambiental para las plazas traseras. Y nos queda un séptimo, si el día de mañana el cliente le apetece poner un canal central, este vehículo puede llevarlo y se lo podríamos poner. ¿Qué sucede al realizar un sistema en activo o pasivo? Si, por ejemplo, este altavoz le colocamos un crossover, como veis aquí, que es un componente con bobinas, resistencias, condensadores, el crossover sirve para crear por así decir, el rango de frecuencia en el que debe de trabajar el grave, sin entrar en un compromiso en el que él no pueda reproducir bien la música, con lo cual podría romperse o sonar mal, y también el rango de frecuencia en el que puede ir el agudo.
Un filtro o crossover tiene una entrada que se llama input, y del amplificador lo que realizamos es sacar un cable de su salida de output, entrar en el input del crossover, y luego el crossover tiene dos salidas, una que va para el tweeter y otra que va para el woofer. Y el crossover ya nos dice cómo deben de trabajar, en qué rango de frecuencia. Esto viene bien para sistemas de sonido que buscamos una relación calidad-precio y un equilibrio. Pero si queremos ir más allá, el crossover lo guardamos, que no lo vamos a utilizar, y utilizamos los crossovers del mismo amplificador. Y en lugar de con un solo canal amplificar el grave y el agudo con el crossover, lo que hacemos es utilizar un canal por altavoz, dos canales para agudos, dos canales para los woofers y dos canales para los altavoces ambientales. Ventajas del activo respecto al pasivo: que podemos, cada altavoz de manera independiente, darle el nivel de intensidad, potencia, corregir la respuesta en fase. Es decir, si el agudo izquierdo respecto al agudo derecho están reproduciendo un cierto rango de frecuencias en la que no solapan, es decir, restan, podemos ecualizar para que sumen entre ellas. Si logramos que el agudo y el grave sumen entre sí, lo que conseguimos es no tener una pérdida de energía. Si no logramos hacer que tanto el agudo izquierdo y derecho solapen, lo que hay es una pérdida también de energía, con lo cual el sistema de sonido no va a sonar bien. ¿Qué interesa? Que todo solape, todo el sonido. El sonido que reproducen los agudos solapen, el sonido de los woofers solapen, y de esta manera, al tener un canal independiente para cada altavoz, pues podemos corregir su fase, como decimos, también la alineación en tiempo. Este tweeter lo tenemos más cercano y este más lejano. La onda de propagación, por así decir, o la respuesta que nos llega en forma de ondas, un altavoz lo que hace es, a través de un cono, mover partículas de aire, que son ondas sonoras. Esas ondas llegan a nuestros oídos, algunas más llegan antes que otras, por la distancia de los altavoces. Con la corrección de tiempo del procesador, de manera individual, al tener un canal para cada altavoz, también podemos corregir de manera individual cada altavoz, para que el foco del sonido, por así decir, de cada altavoz, dé la sensación de que están realmente centrados a nosotros, no que uno está más lejano, dando el resultado de que nos dé la sensación desde nuestro asiento que estamos en el centro del vehículo, es decir, que no percibimos más el lado izquierdo, que es nuestra puerta, y no percibimos el lado derecho, que es el del copiloto, por estar más lejano. De esta manera conseguimos balancear bien, que haya una buena estereofonía, que el sonido que escuchamos de nuestra música favorita esté todo en cada punto. Un instrumento puede estar en un punto o foco en el lado izquierdo, el vocalista en otro punto, otro músico en otro punto, y así escucharíamos todo de manera muy separada, con mucha anchura, mucha distribución y profundidad, que es, al fin y al cabo, lo que se necesita. No que dé la sensación de que perdemos esa sensación de, por decir, de definición entre instrumentos, que al final suenan como amontonados y no tenemos el foco de cada instrumento. Conseguimos una definición de cada uno de ellos limpia y bien separada. Luego, los woofers, hacemos lo mismo. Podemos coger, y el del lado de nuestra puerta va a estar más cercano, pero el del copiloto más lejano. Podemos alinearlos en tiempo, corregir su fase, su respuesta en frecuencia, y también el nivel de potencia que vemos interesante para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué conseguimos con el activo? Precisión.
aprovechamiento de energía, mejor focalización, mejor distribución, mejor detalle, un sonido más analítico, más amplio, mejor definido. Cosas en contra, el precio, ya que si vamos a instalar un set de 2 woofers y tweeter, que es lo que normalmente suele llevar un coche, si no lleva sistema de 3 vías, necesitamos 4 canales. Cuando con el pasivo, si ponemos un crossover, solo necesitaríamos 2 canales. Dependiendo de vuestras exigencias, de lo que queréis invertir, pues tenéis una opción u otra. Que queréis un equipo equilibrado en precio, pues optáis por un amplificador que tenga 2 canales para amplificar la parte delantera, más 2 canales el subwoofer. Los altavoces delanteros irían con su crossover y filtro pasivo. Tenemos un equipo equilibrado. ¿Que queremos ir más allá y queremos mejor calidad y mejor detalle? Pues podemos utilizar una amplificación de 4 canales en activo, sin utilizar ya el crossover que viene con los altavoces, y utilizar 2 canales para agudos, 2 canales para graves, y luego a su salida otro amplificador para el subwoofer. Se encarecería. Pero tenemos, como decimos, mejor foco, mejor definición, y podemos adaptar el sistema de sonido a las carencias o muros que se interpongan para conseguir un sonido óptimo. Con lo cual, si sois personas que os gusta mucho el sonido y os gusta más disfrutar de los detalles, de la música, de la definición, yo os aconsejo el sistema en activo. Si buscáis, si os gusta también mucho la música, pero es importante para vosotros la inversión, un sistema en pasivo, si se realiza bien, también será efectivo y más económico. Os hemos hablado de la Steel, de cómo va a funcionar. Va a ir esta gama de Helix, que son los C62C, unos altavoces que están producidos y fabricados en Alemania, del grupo Audio Fischer. Una gama alta de ellos. Os hablaré un poquito más en profundidad sobre este kit de altavoces. Es un altavoz de 6 pulgadas y media, con un compuesto y un tratado que tienen ellos, un potente imán de ferrita, y estos serán los altavoces de woofer. Los altavoces de agudos son de seda y además vienen en una cámara de resonancia, como veis, que esto significa que el altavoz viene encapsulado dentro de un recinto. ¿Para qué? Para que el comportamiento del altavoz a frecuencias bajas consiga reproducir mucho más, es decir, que baje mucho más en respuesta de frecuencia. Ya no por la zona alta, que puede llegar a frecuencias que el oído humano igual ni recoge, sino por la parte baja. Interesa que un tweeter baje bien para que solape bien con el woofer. Pues bien, este tweeter tiene también su cámara de resonancia, fabricada en Alemania, de la gama Competition, de Helix. Para subwoofer vamos a utilizar en una caja, en un recinto reflex, porque esto también, como depende de lo que necesita el cliente, esta furgoneta puede tener un subwoofer que se puede ocultar en el lateral derecho. Hay huecos para ocultarlo, pero el cliente quiere un bajo que tenga músculo, y para eso es necesario litros en el recinto, con lo cual vamos a poner una caja en el maletero para que el grave tenga ese bajo profundo, bonito, no invasivo, que retumbe por dentro y sea molesto, sino un grave bonito, con músculo, profundo y que acompañe. Y para eso se necesita un recinto. Y entonces en ese caso va a ir en una caja de 10 pulgadas el Res Flat de Eton. Un altavoz de doble bobina de 2 ohmios, lo que lo hace muy polivalente porque podemos conectar un amplificador, por ejemplo, de 2 canales a cada bobina y extraer el máximo potencial. O unir las bobinas en serie y convertirlo en un altavoz de 4 ohmios. Es un altavoz de 300 vatios RMS y con una profundidad muy plana. Os puedo asegurar que este altavoz, si podéis apreciar un poco el sonido y ver lo duro que es de papel prensado. Es un altavoz que tiene una respuesta y precisión muy buena. Y es un subwoofer que es muy económico. Es más, es un altavoz que por el precio que tiene está muy por encima de lo que cuesta. Es un valor añadido que tiene este altavoz,
que os va a sorprender porque con poca inversión os va a dejar muy contentos. Este subwoofer va a ir con el amplificador de Eton de 2 canales que le inyectaremos aproximadamente, no sé si son 400 vatios RMS, tendrá un poquito más de vatios para los 300 RMS que tiene el subwoofer, para que lo amplifique bien. Y esta es la configuración. Ahora ya, sin más extensión, como siempre intento dar la máxima información, y lo que nos interese podéis ir pasando punto a punto a las partes que más os gusten, y aquellos que tengáis más curiosidad, pues tenéis más información. Y ahora ya sí, el paso a paso de la Mercedes Clase V. Hasta ahora, amigos. Spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shelters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Here the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland drums begin to roll. Something from the past just comes and stares into my soul. It's cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Songs in a wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Bueno amigos, ya por fin estamos en el interior de esta Mercedes clase V, la cual es un habitáculo que es mucho más amplio, evidentemente, que una berlina, un vehículo compacto, y tiene cualidades, ya que tiene un interior amplio, pero también tiene obstáculos, como habéis podido ver en lo que es el reportaje del paso a paso de la instalación. Lo que eran los tweeters van en el hueco original, en la zona de cada esquina del salpicadero, con una pequeña rejilla que tapa el agudo completamente. Esto hace que el altavoz, aparte de que reflexione la onda del tweeter contra el cristal y se proyecte, también la propia rejilla estropea y merma lo que es la reproducción natural del agudo. También el punto más importante, al margen de la reflexión contra el cristal y la propia rejilla, es la distancia, la gran distancia que hay desde el hueco original hasta la zona del woofer del panel. Esto es un gran impedimento, ya que un tweeter es prácticamente imposible, a pesar de que se utilice un sistema en activo. Esa gran distancia hace que el altavoz, al estar tan separado del altavoz de puerta, su reproducción para la que está diseñado el tweeter no alcance la reproducción para cohesionar con el altavoz de abajo. Con lo cual es muy importante el conseguir que el agudo tenga su reproducción para la que está diseñado y fabricado, y el altavoz woofer de puerta reproduzca todas las frecuencias para las que está diseñado, y entre los dos solapen y consigamos con estos dos altavoces, el agudo y el medio grave, toda la información que hay musical. Si el salpicadero es un impedimento, lo que hay que realizar es una adaptación e integración donde el agudo esté focalizado en un punto, que se cumpla con lo que es la integración estética, ya que es algo muy importante que vamos a ver a diario, y tiene que igualarse a lo que es el diseño y el habitáculo, lo que el fabricante ha querido imprimir dentro del vehículo, su diseño sin alterarlo. Y a su vez conseguir que el altavoz de agudos lo traslademos todos estos centímetros hacia adentro de nosotros para que solape bien con el altavoz de medio grave. De esta manera, ¿qué se consigue? Que cohesionen entre ellos, que no perdamos información musical, porque habría entre el agudo y el grave un valle, el cual ninguno de los dos conseguiría reproducir por el impedimento del salpicadero. Que desde un principio, que cuando nos sentemos en el asiento, nos dé esa sensación de que todo cohesiona bien, de que nuestra música favorita tiene todos los matices, la naturalidad, la reproducción del registro que nosotros tenemos de nuestros archivos favoritos, para que nos convenza desde un primer paso. Y es algo muy importante y muy personal, ya que luego el sistema de sonido lo va a llevar en este caso un cliente que es músico, más razón todavía para que esté bien sintonizado y afinado el sistema de sonido y tenga esa sensación en la que los instrumentos tienen percusión, tienen caja, tienen ritmo, donde las cuerdas de las guitarras tienen el vibrato típico de cuando se suelta lo que es la cuerda y se mantiene la extensión y va poco a poco desapareciendo, donde el bajo suena enérgico, con caja, profundo, y funciona al unísono y suena y se reproduce al unísono sin ser el protagonista, sino uno más, porque el bajo tiene que ir en armonía con el resto de música. No se trata de que la música suene el vocalista en el centro, sonará en el centro si la grabación está. Esto no se trata de que montamos un procesador y decimos que la música tiene que sonar al centro, será el vocalista, ¿no? Será si está en el centro. Pero es que aparte puede ser que ese vocalista esté en un segundo plano, no suena en el centro, suena a la izquierda, y que haya un músico más adelantado y que tenga más protagonismo. Eso hay que respetarlo, está en la grabación. Ahí la gracia y la magia de la música, ¿no? Y hay que respetar cómo se contempló y el sentido que quisieron los músicos o los grupos grabar realmente la música. Y no podemos, en ese aspecto, nosotros
colorearlo o empeorarlo, tenemos que respetar cómo es. Es como si también en un disco el bajo apenas suena, es sutil, poco profundo, es porque se contempló así en el disco. Pero ahora bien, si otro músico ha querido darle un bajo profundo, con garra, con profundidad, un bajo autoritario que llene, pues lo reproduciremos tal cual, con sus defectos y sus virtudes. Con lo cual, la ecualización, que al fin y al cabo es como una masterización, es decir, intentamos plagiar lo que hay dentro del archivo musical, tal cual se grabó. Es muy importante no colorearlo, no darle un color diferente, ni a los instrumentos, ni a la voz, ni al grave, no. Tiene que reproducirse tal cual es. De esta manera podremos disfrutar de todos los archivos musicales, de cualquier estilo de música, y no tendremos esas descompensaciones en los equipos que están mal ecualizados, en que un estilo musical suena mejor que otro. Eso no puede ser. Entonces, bajo el estudio de lo que es el comportamiento de cualquier habitáculo, de un vehículo, partimos de que esta Mercedes clase V es muy amplia, los emplazamientos de los altavoces, donde el altavoz de graves tapa mucho la rejilla, el tweeter no iba en el sitio correcto, el subwoofer con solo darle un poquito de presencia ya arropa, es muy presente, no es necesario tenerlo muy alto. Bajo ese estudio de saber cómo se comportan los altavoces dentro del coche, estos mismos altavoces dentro de otro vehículo sonarían de una manera muy distinta. Entonces no se trata tampoco solo de los altavoces. Lo más importante, el conocimiento, el saber cómo es la acústica dentro de un vehículo, el conocer, evidentemente, el control, el manejo de un procesador de audio, pero a su vez con las herramientas. Para de esta manera saber manejar el procesador del amplificador y con las herramientas ir dirigiendo cada ajuste individual para cada altavoz, para al final conseguir en la agrupación de todos ellos la reproducción fiel de lo que es la música. Ahora ya vamos a comenzar mostrándoos cómo va a sonar el reproductor de la radio, y luego os pondré el reproductor Hi-Res del amplificador Stilt, que es una maravilla. Vamos con Water of Love de los Dire Straits. Lo que os queremos ahora mencionar respecto a esta pista, cuando suena el platillo en esta pista sí que debe reflejarse totalmente en lo que es el centro del salpicadero, marcando, ¿no?, ese platillo en el tiempo, el ritmo, y cuando entra la batería, ese redoble entra al bajo, y el bajo tiene que ir al unísono unido del platillo. ¿Qué ocurre? Al final que intervienen el bajo, que va al mismo ritmo que lo que es el platillo, entra el acorde de la guitarra de Knopfler, y todo al final se convierte en una banda, en un grupo donde va todo sincronizado. Todo tiene que tener un ritmo. Si no se procesa bien, no se hace una buena alineación, no se corrige bien en fase los altavoces, hay una pérdida de energía,
los altavoces no están perdiendo información musical, toca a través de una ecualización intentar restaurar algo que no está, con lo cual es muy importante el no mermar y colorear lo que es el sonido. De esta manera vamos a conseguir una cosa, es que si la ecualización es muy buena, no vamos a perder energía. El equipo se crece, tiene mucha más dinámica, más sentido rítmico, mejor suavidad, mejor nitidez, mejor apreciación del foco de cada instrumento y un aprovechamiento de lo que es la energía, ¿no? De la energía del amplificador, con lo cual al final no es necesario ni utilizar amplificadores muy potentes para conseguir una buena dinámica. Si el sistema de sonido está bien sintonizado y de esta manera bien empleado. Espero que el vídeo haya tenido la información que cubra las inquietudes de muchas personas que le gustan escuchar aquellos planteamientos que se me van ocurriendo a lo largo de un proceso como puede ser un sistema de sonido, para que veáis que esto no se realiza en un momento, que tiene que haber primero una construcción de una idea, de un proyecto, realizar las cosas, pensarlas bien antes de comenzar, y a aquellos que busquen más la efectividad pueden ir directamente a la parte del vídeo que más les guste. Y ya sin más me despido con uno de mis temas de uno de mis grupos favoritos, Pink Floyd, el tema Time, y va por vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí y un fuerte abrazo y hasta la próxima instalación. Bye bye.